Hoy es sábado 11 de abril de 2020 y es el 28º día de la cuarentena. Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España. Te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un diario hecho podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Bienvenidas, bienvenidos al Diario de Argifonte. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, nos asaltan las dudas y esto nos suele colocar en el lugar que nos corresponde. Es decir, al inconsciente lo lleva a cometer locuras, al cobarde pues a sumergirse en un mar de dudas, de miedos, a los miserables por apoyar a pobres diablos y sus bots para sembrar dudas y socavar la confianza en los que están tratando de hacer algo por solventar los problemas. Y es que, como no puede ser de otra forma, en esta crisis tenemos a personas que están al frente de los problemas. Y vamos a ver, yo creo que cometen todo el mundo errores y aciertos, pero los errores cometidos considero que no son intencionados, pero sí hay muchos que desearían estar al mando y menos mal, realmente menos mal que no están. No lanzan propuestas y cuando lo hacen es para culpar sin argumentos, vamos, los típicos estos culturetas de barrios que dan soluciones a patadas. La cosa es que estos pocos insensatos son escuchados por no tan pocos y se les suma el cacao producido por las declaraciones en ocasiones contradictorias al hablar de temas que están en constante estudio. Y te puedes encontrar gente que culpa a los extranjeros o que culpan a un país por llevar el contagio o culpan, no sé, a ayudar a las empresas o por lo contrario, por no ayudarlas. Por ejemplo, una contradicción y el mal uso que lleva a entender, por no entender precisamente toda esa serie de cuestiones, es la que nos ha llevado a las explicaciones de una cosa sencilla. Imaginemos con cosas más complicadas. Cosa sencilla como por ejemplo el uso de mascarilla, que puede llevar primero a decirte que no la usaras, luego que quizás no era necesario, luego que con la separación era suficiente y luego te lleva a que sí que hay que llevarlo. Es decir, que aquellas personas que desde un principio decíamos que quizás no por protegernos nosotros, pero sí para proteger a los demás debíamos de llevarlo, pero solamente por lógica, por lo que se iba diciendo, pues eso te lleva a darte cuenta que ahora se recomienda el uso, se recomienda, no es obligatorio, de esas mascarillas. Pero claro, como no se ha hecho énfasis en el uso de la mascarilla, pues te puedes encontrar cosas extrañas cuando vas a comprar. Por ejemplo, te encuentras gente que está tocándose constantemente, me refiero a la mascarilla, y sin tener en cuenta que lo que has tocado antes puede ser una superficie en la que quizás podía haber algo y no se ha lavado las manos o no se ha desinfectado con alcohol las manos y ya directamente se la pone. Ya sea para hablar, ya sea para ajustarse mejor o porque le está molestando, porque no sabe llevarla o porque vete a saber. Porque quizá la mascarilla no es la más apropiada. Vete a saber, vamos. Después, yo qué sé, te encuentras a gente que se la ponen en la frente. No sé, yo he llegado a pensar que quizá es para proteger ese tercer ojo que todos tenemos, pero no tengo ni idea, la verdad, qué sentido tiene ponérselo en la frente. O los que se la ponen en el cuello, se la ponen en el cuello. Quizá, igual que antes eran los de la frente para proteger el tercer ojo, estos eran para proteger la traqueotomía, supongo, no sé. O los que se cubren los ojos, la boca. O los que se cubren la boca, dejando la nariz libre. Quizá es que piensen que por ahí no entra nada. En fin. Y esto lo decía el otro día en Twitter y me vuelvo a reafirmar cada vez que he ido a comprar o cuando he ido al trabajo me doy cuenta que hay gente en el camino que lo hace de esa forma. No sé, la verdad no entiendo el sentido. Y estas cosas te das cuenta sobre todo cuando vas a comprar y tienes que hacer esa eterna cola
con la separación de dos personas, la separación entre personas de al menos 2 metros, vas viendo cómo van pasando personas por alrededor para ponerse en la cola y llevan de esa forma las mascarillas. Por otro lado, estamos en Semana Santa, sí, y si hay alguna duda, ya tengo a mis vecinos para que se encarguen ellos de recordármelo. De manera que por las mañanas tempranito se ponen la música a gran potencia y durante varias horas. Menos mal que no es desde el inicio hasta el final de la supuesta procesión, porque si no estaríamos muchísimas más horas. Seguramente la mujer le daría un cocotazo y le diría, venga, vamos a comer. Menos mal, porque si no, pero de todos modos tenemos eso. Eso sí, el cocotazo se lo daría, pero la recogida con el preceptivo himno de España también lo tenía. Y por otro lado, ya que hablamos de los vecinos, están el tema de la policía de rellano, de mirilla, de balcón, estos que se molestan por muchas cosas que se hacen y es que en cierta medida tienen razón. La cuestión es que he podido contemplar como al principio había muchas personas, podcasters, gente en Twitter y gente que compartía vídeos como criticaban a los demás, que hacían de policía, como he dicho, esa policía. Y resulta que ahora les ha dado por criticar precisamente a las personas que hacen eso. Ya como ellos ya lo hicieron, ellos ya vienen de vuelta y están buscando quizá otra tendencia, otra cosa que crear. Y claro, lo que hacen al final es que los que eran policías de relleno en su afán de tendencia, y solo hablo de algunos, buscan ahora crear otra tendencia y criticar a aquellos que hacen lo que ellos comenzaron a hacer en su momento. No sé muchas veces si se trata realmente de criticar por criticar o es cuestión de ego y se molestan porque hay gente que han continuado haciéndolo o simplemente es crear esa típica tendencia de venga, seguidme. Y en el momento que empiezan a seguirlo, se da la vuelta y empiezan a darle una bofetada al que le sigue. No sé, no entiendo muy bien el tema este. Aproximadamente hará 2 días leía que la Organización Mundial de la Salud alababa el trabajo heroico de los sanitarios españoles y las medidas audaces del gobierno. Sí, leí yo textualmente, sí. Y no deja de sorprender que una organización mundial que observa a todos los países diga lo que dice y los mierdos de propaganda busquen solo la destrucción del gobierno. Falta de capacidad de crítica y sobra la mala leche, es lo que me parece a mí. Sin embargo, ayer pude leer y escuchar cómo decían que se comenzaba la desescalada del confinamiento. Sin embargo, te paras un poco a mirar y lo que hace es volver a la situación previa, es decir, el confinamiento de todas aquellas empresas, de todas las personas y solamente trabajar aquellas empresas que tenían el permiso de trabajar. Entonces, un desescalamiento, bueno, pues quizá se relaja a la situación previa, pero la situación previa ya había provocado muchísimos ERTES y creo que este supuesto desescalamiento, que solamente es relajar la situación, lo único que hace es llevar a la situación previa y la situación previa con los ERTES que había provocado mantendrá a muchísimas personas todavía en sus casas. Así que si al principio, al leerlo, me generó una situación contradictoria, un pensamiento que no sabía realmente cuál tener, porque es que me daba la sensación de que lo que se estaba haciendo simplemente es que eh, si China había tardado entre 50 y 60 días, dependiendo del lugar, cómo era posible que España lo quisiera hacer en 30 días, pues me llevaba a estar confuso. Sin embargo, leyéndolo claro, tranquilo, te lleva a que estamos en la situación previa a estos 8 días antes que teníamos. Por lo tanto, seguimos exactamente igual, solo que van a trabajar aquellos que ya estaban trabajando antes de estos 8 días. Y es precisamente a eso lo que yo me estaba refiriendo antes.
Es la situación en la que las informaciones muchas veces se dan sin tener en cuenta que hay muchísimas personas que no siguen día a día o minuto a minuto, mejor dicho, sino lo hace cada varias horas o cada 2 días, porque terminan estando agobiados por la situación, o cuando lo hacen no lo están haciendo pensando en a ver qué puedo sacar de la noticia para empezar a criticar, sino simplemente lo lee y lo que hace es compararlo con la información que tenía hasta ese momento, pero ese momento tenía una información que después lo ha ido macerando dentro de sí mismo o dentro de su entorno. Entonces, claro, te puede llevar a contradicciones o a situaciones que puede llevarte a estar molesto. Claro, para eso hace falta que cuando te den una información te vaya explicando no solamente esa información, sino lo previo. Y yo creo que ahí se está fallando. Podría haber dicho, sí, se levanta esta la situación y volvemos a la situación previa en el que tal, tal y tal. Yo creo que esa forma un poco más pedagógico sería mucho más interesante y evitaría que muchas personas, como decía al principio, que estuvieran dispuestas a escuchar y darle la razón a aquellos que se dedican como pobres diablos, a difundir y a difamar, difundir falsas noticias y difamar. Por eso, como decía, yo solamente estoy escuchando y leyendo a maldita.es, al ministerio y poco más, porque si no te terminas volviendo loco y nada más que escuchas tonterías. Sobre todo esos medios o mierdos de comunicación que son ya como Libertad Digital y unos cuantos más. Vamos, no hace falta ir diciendo porque cada vez estos van creciendo como setas y nada más que se dedican a difamar, a falsear la realidad y no merece la pena si quieres tener un mínimo de salud mental, vamos. Lo cierto es que una cosa que me está dejando, como se suele decir, con las patas colgando es la cantidad de pobres diablos, como decía, pero en este caso es distinto, ¿vale? Que se le van cayendo, no me refiero a esos anteriores que yo estaba hablando, sino a estos que se le están cayendo las máscaras. Esto que en el caso más significativo es la de un youtuber que solo viendo la cadena de vídeos es como ver cómo primero se reía del gobierno de Italia, del de España y de sus posturas, medidas y demás como algo exagerado, que lo único que iba a destrozar la economía y que no tenía sentido. Y luego en cuestión de 0,0 resulta que le da por cambiar el discurso diciendo que ya avisó de toda la situación y que no le hacen caso. Con lo que demuestra con un poquito de crítica, de criterio, de un poquito de decir voy a buscar lo que dice, lo que decía y a ver cuánto tiempo ha tardado en cambiar. Te das cuenta que es un mentiroso y que lo que está haciendo es incendiar las redes, incendiar a la gente para que vayan en contra del gobierno o que vaya en contra del que sea, simplemente porque él apoya al partido político contrario. Aunque sí, le gusta decir que es independiente, claro. No es el único, la verdad es que he visto bastante, que están los que corren para compartir memes propios de memes, porque es que de memos, mejor dicho, memes propios de memos, porque es que no son esos conceptos filosóficos que transmiten un cuanto de información, ¿no? Al contrario, lo que se dedican es a transmitir un cuanto de miseria mental y van corriendo a hacerlo, ¿no? En lugar de decir, va, espérate, esto no ayuda nada en la sociabilidad, en que la gente viva tranquila, en compartir de forma generosa las cosas, ¿no? Se dedican a insultar a los políticos, a la administración, a otro país. Recuerdo unos cuantos memes que insultaban, por ejemplo, a Turquía, sin saber la gente ni la mitad de la información que se estaba dando o de lo que estaba ocurriendo, o a tal o cual administración por hacer algo que ellos consideraban oportuno. Pero claro, ellos consideraban oportuno algo sin tener toda la información necesaria para tener un mínimo de criterio para hacer un juicio. Pero bueno, eso parece que da lo mismo. Vaya. Pues vale. Llevo ya 14 minutos y yo pensaba que iba a ser más corto y todavía tengo muchas cosas que decir. Lo que voy a hacer es como estas cadenas de televisión que tienen varias
varias emisoras y dicen, bueno, y ahora nos vamos a la otra cadena porque esto está alargándose, pues creo que lo mejor que puedo hacer es continuar en el extra de Argifonte y continuar porque lo que voy a contar o tengo intención de contar quizás sea algo más, no sé más, si más profundo, no sé si yo llego a ser profundo, pero bueno, por lo menos como me voy a extender, prefiero hacerlo allí, que lo hago más tranquilo con el ordenador delante en lugar de hacerlo con el móvil y el micrófono que tengo ahora mismo. Bueno, nos vemos pronto. Te agradezco el tiempo que has dedicado a escucharme. Si te ha gustado o resultado interesante, te agradecería más aún que dejaras una valoración en Apple Podcasts, iVoox o Spotify y que lo compartas con tus amigos. Y si no te ha gustado, puedes compartirlos con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Te mando un abrazo. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.